Muy bien, bienvenidos a otro video, los apuntes del Valdés. Hoy veremos el tema de la concupiscencia. Seguimos con nuestro texto base de 2 de Pedro 1:4. Pondremos atención en la parte C. Y habiendo huido de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia. En la palabra de Dios encontramos que la concupiscencia es la raíz de todos nuestros pecados. Es la base de nuestro pecado, la concupiscencia, ya que ella es una de las características de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, lo que es parte de nuestra naturaleza caída. Y como tal es influenciadora para nuestros pecados. Santiago 1:13 al 15 nos muestra la mecánica del pecado, cómo funciona y cómo somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Y es la realidad, no es más que eso. La concupiscencia, como el pecado mismo, tiene influencia en muchos aspectos de nuestra vida, pero es necesario definirlo un poco. Por ejemplo, un diccionario común. Concupiscencia es el deseo de bienes materiales terrenos, en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Un diccionario común nos ofrece ya dos aspectos de la concupiscencia: deseos de bienes materiales o terrenales, y el otro aspecto es enteramente sexual. Deseo sexual, diccionario bíblico. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios, y los involucra a todos en esa frase: no gratos a Dios. Podemos ver lo que a Dios no le agrada, y cualquiera de esas cosas que nosotros deseemos será concupiscencia. La palabra, según esta definición, como ya lo pueden ver, tiene dos acepciones o dos formas de verlo. Por un lado, la tendencia a pecar, y eso involucra todo tipo de pecado. Y por otro lado, los impulsos, que es inquietante, porque la carne tiene sus propios impulsos. En su tendencia a hacer el mal, nos impulsa a hacer lo malo. La web, una definición cualquiera, esta palabra refleja claramente la codicia, el deseo de tener. Además está relacionado casi siempre con deseos terrenales, con deseos casi descontrolados. También nos ofrece una buena definición, ya que el que esos deseos sean descontrolados es una cualidad de la concupiscencia que nos insta, nos impulsa, como ya veíamos, a pecar. En mi diccionario bíblico aparece que la concupiscencia es una codicia ilegítima y desordenada. Y no es menor que sea codicia, ya que encontramos en Éxodo 20:17 el mandamiento explícito del Dios acerca de la codicia: no codiciarás la casa de tu prójimo, o sea, las cosas que tiene, ni la mujer que tiene, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no mirar con deseo lo que tiene mi prójimo o mi próximo. Pueden ser parientes, vecinos, amigos, sobrinos y demás. No debemos codiciar.
No debemos anhelar lo que no tenemos y valorar lo que tenemos. Ese es el problema de la codicia, que siempre está mirando al lado, pero no está mirando lo que tiene. Siempre quiere tener lo que los demás tienen. Es un saco sin fondo, un círculo vicioso que nunca se llena, nunca se detiene. El deseo de es lo que motiva a la concupiscencia. Y Juan lo expresa muy bien en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Y aquí tenemos un acercamiento un poco más profundo acerca de los deseos que hay en el mundo, o los deseos de nuestra propia carne, que comienza con los deseos de la carne, sigue con los deseos de los ojos y termina con la vanagloria de la vida, que es el deseo de aplauso o reconocimiento. Lo interesante de esto es que continúa el pasaje diciendo que estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Todos estos deseos no tienen que ver con la voluntad de nuestro Señor, sino con nuestros propios deseos. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿dónde debemos entrar sino en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Así es como nuestro tema, nuestro texto original, toma un poco más de fuerza. Lo que veíamos en un principio, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué origina la corrupción de este mundo? La concupiscencia. Lo que desborda lo que hay en el corazón del hombre. Lo que corrompe este mundo es el egoísmo que viene de la codicia, de querer tener, de querer poseer, sin importar las consecuencias de todo ello. Es impresionante, pero es así. Un pequeño paréntesis, el mundo. En los diferentes contextos donde encontramos esta palabra, toma diferentes significados dependiendo dónde esté. Y eso es algo interesante, pues los ejemplos nos muestran que no siempre se trata de la misma cosa. Uno podría entender como mundo el planeta, las personas, la sociedad y diferentes esferas. Por eso debemos tener consideración en cuanto a qué o de qué está hablando el escritor cuando menciona la palabra mundo. Por ejemplo, Mateo 16:26, la parábola del rico insensato. Ganar todo el mundo y perder. ¿De qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y al final pierde su alma? Mundo. Ganar al mundo tiene que ver directamente con las riquezas que hay en el mundo, con los bienes que pueden tener en el mundo. Y aquí la palabra mundo significa eso, está enfocada en ese sentido. Mateo 25:34. Desde la fundación del mundo. Esta frase la encontramos bastante y habla acerca del principio de la creación, o desde antes de la fundación del mundo, y nos habla de un tiempo que es anterior a la creación del mundo, pero habla de eso, de tiempo. En 1 Juan 2:15, lo que el texto que veíamos hace un momento, no améis al mundo, habla acerca de todo lo que ofrece el mundo. Y podemos entenderlo como la esfera de las entretenciones, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que el mundo puede ofrecer, que está a la vista, pero no tiene que ver con las personas, sino con el sistema que Satanás ha creado para distraer a las mentes ociosas, o aquellos que no buscan tener a Dios como su Dios. Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo. Y esta palabra mundo aquí involucra a las personas. A las personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es como el pináculo de su creación, aquel que Dios hizo a su imagen. De este mundo está hablando, de la raza humana. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez. Pero aquí hace la excepción de que la palabra mundo, en el contexto en el que está hablando más bien acerca de la sociedad, de las personas del mundo. De todas las personas que hay en el mundo, en su sociedad. Aquellas que han decidido no conocer a Dios o rechazar a Dios, incluso su existencia. De ellos se está diciendo que el mundo entero está bajo la mano. Ellos están en la mano de nuestro enemigo, sin remedio, hasta que la luz del Evangelio les resplandezca para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios para ellos. Que se arrepientan. Ese es el primer deseo de Dios. Que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y en este sentido, la palabra mundo habla acerca de los mundanos, de aquellos que han decidido honrar al enemigo y sus entretenciones antes que al Señor. Ahora bien, nuestro texto habla acerca de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa esfera es más general. Habla acerca de las personas como del planeta. Y es inevitable, una cosa lleva a la otra. La corrupción que hay en el hombre lleva a contaminar al mundo, y el mundo que fue creado por Dios en un ciclo sin fin, que si lo pudiéramos haber preservado de una mejor manera, sería eterno. Pero con nuestro egoísmo y nuestra vanidad, la codicia de riquezas o de bienes terrenales, han hecho que nosotros nos olvidemos de la tierra por un bien material, contaminándola y echándola a perder, corrompiéndola. Por eso dice en Romanos que aún la creación gime a una y aún está con dolor de parto esperando la redención de los hijos de Dios. No es la única que espera la venida del Señor. Eso como parte de nuestro paréntesis. Volviendo al tema, claro, esta parte es la condición. Huir de la corrupción que hay en el mundo es la condición para poder acercarnos a las promesas de Dios. Porque si no huimos del mundo, de todo lo que veíamos anteriormente, nos enfocamos solamente en la carne y no le damos lugar al espíritu, y es la ruina de un creyente. Un creyente se transforma en un creyente carnal, sin mucho fruto para el Señor, como la higuera estéril en el camino. Y es una situación muy peligrosa, ya que no consideramos ni las promesas ni la voluntad de Dios en nuestra vida. Como primer paso para alcanzar las promesas del Señor y hacernos participantes de la naturaleza divina, debemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Una pequeña reflexión. Si yo huyo y me aparto de la corrupción que hay en este mundo y me aferro a las promesas de Dios, estas, al influir en mi vida, me hacen participante de la naturaleza divina al apropiarme de todo aquello que Dios me ha preparado para mi nueva vida. Es una reflexión dada por el simple hecho de que debemos huir. Ahora, ¿en qué se fundamenta esta afirmación? ¿Cómo influyen las promesas del Señor en mi vida? Pues influyen. Tenemos ejemplos de aquello.
1 de Juan 3:3, por ejemplo. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Es una de muchos versículos que hablan acerca de cómo influyen las promesas en nosotros. Si obedecemos, si nos aferramos, si las tenemos como deben estar presentes en nuestra vida, nos llevan a estar pendientes, a estar vigilantes a la venida del Señor. Eso nos purifica porque ¿quién de nosotros podría querer estar guardando esta esperanza, viviendo como se nos da la gana? No. Trataremos de vivir de la mejor manera posible, acercándonos al modelo de que Dios quiere para nosotros, de modo que cuando Él venga nos encuentre limpios y no inmundos. Por eso es que esta esperanza nos purifica, nos da aliento. En la consecuencia de vivir en espera, claro, en espera de la venida del Señor. Una realidad, Dios ya nos dio el mapa, la ruta y el GPS, y eso es muy importante. Y este podría ser un paréntesis, pero no, viene hablando acerca de lo mismo, acerca de cómo Dios nos ha trazado. Parte de la primera reflexión. Dios nos ha trazado el camino. Decíamos, si yo, claro, me aferro a las promesas, me hago participante de la naturaleza divina y al apropiarme de todo aquello que Dios me ha preparado para mi nueva vida. ¿Qué cosa me ha preparado para mi nueva vida? Todo. Desde lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos y demás. Cómo seguir el camino hasta hacia la meta. Es como seguir un mapa de un tesoro. Tenemos el mapa, tenemos la ruta marcada y tenemos la X al final del camino y tenemos un GPS por si nos llegásemos a perder. ¿Cómo? El mapa, primero, la palabra de Dios. El mapa es la Biblia. Ahí está todo especificado. En qué lugar estamos, cuáles son los peligros y cómo debemos evitarlos. Todo está ahí. Por ejemplo, Salmo 19, 10. No, 19:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo que dice el versículo es que el Señor nos ilumina el camino, nos guía en el camino, cual faro nos pone la luz adelante de un camino que puede estar en tinieblas o no, dependerá de nosotros. Tenemos la luz del Señor con nosotros, de tal manera que no necesitamos nada más. El mapa está ahí. Ahora, Dios ya nos marca la ruta por donde debemos andar. Y eso es una realidad, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la ruta ya está trazada. ¿Cuáles son las buenas obras? Amaos los unos a los otros, por ejemplo, por poner una. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguno te pidiere llevar una carga por 1 milla, tú ve 2, y sigue y suma las buenas obras que están para hacer, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el mayor GPS que pudiésemos tener. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro GPS. Cuando andamos perdidos o cuando de repente no sabemos qué hacer, debemos recurrir a la fuerza que nos da el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que está en nosotros, que es nuestro sello, que es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Ese Espíritu Santo, el Consolador,
es el único que nos puede dar la media vuelta y mostrarnos por la palabra qué estamos haciendo mal y cuál es el camino que tenemos que seguir, cuál es la resolución que debemos tomar ante cualquier problema, ante cualquier distracción de nuestro camino. Está ahí en nuestro GPS, el Espíritu Santo, listo para devolvernos al camino con reprensión, con amonestación del Espíritu Santo por la palabra. Nuestra meta está al final de nuestra vida y eso es muy reconfortante, ya que en Filipenses capítulo 3 del 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, hablando acerca de la perfección, del final del camino, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una actitud correcta. En vez de preocuparnos de todo lo que fue, en vez de preocuparnos de las circunstancias en las que podemos estar viviendo, el apóstol que estuvo en la cárcel, que fue azotado y pasó 1000 problemas, hasta un naufragio, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, pone todas esas cosas en un bolsito y los deja atrás. Es un peso, un lastre que no debemos llevar. ¿Cuántas veces nos quedamos mirando atrás lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer o lo que no dijimos? Y es una pérdida de tiempo. La actitud correcta es extendiéndonos a lo que está delante. ¿Qué está delante? El Señor. ¿Qué está delante? El premio del llamamiento, las coronas, que también es bueno conocerlas. Los premios que el Señor va a dar a sus hijos que han sido fieles en el camino. Pero el truco aquí está, o la actitud, es olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque de esa manera solo puedo mirar hacia adelante, vivir mi presente mirando hacia el futuro. No es solamente quedarnos en el futuro, allá, sino que debemos tener nuestros pies bien puestos sobre la tierra, contemplando cada día nuestro presente y cuántas bendiciones el Señor nos da y de cuántas cosas nos libra Él, para poder mirar la meta, el premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. Ser fieles a ese llamamiento. Nuestra nueva vida no es pasiva, sino activa. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Son consejos del apóstol Pablo a Timoteo, tratando de contagiarle este mismo ánimo de dejar las cosas que quedan atrás, sino que debemos pelear la buena batalla de la fe. Vivir por fe, andar por fe, contemplar nuestra existencia por fe y depender del Señor por fe. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Echar mano de la vida eterna es echar mano de nuestra salvación, de las cosas que el Señor nos ha prometido, tenerla como un hecho cierto de que viviremos con el Señor por siempre, no como algo ficticio, no como una posibilidad. No es una posibilidad, es una realidad. Y de ella debemos echar mano para estar seguros y firmes en nuestra fe. Seguimos con el consejo del apóstol Pablo a Timoteo sobre dos cuestiones que son de las cuales debemos huir. Primero, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué? Venían discutiendo acerca de las riquezas, de los bienes. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Buscábamos buenas obras, aquí tenemos varias. Cosas en las que debemos persistir. Y
en la segunda Timoteo, seguramente el apóstol enterado de algunos problemas, de alguna inquietud de Timoteo, le dice de nuevo: huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí sí es más interesante. Debemos huir, pero no solos. Debemos huir de todas estas pasiones y de las tentaciones que el mundo nos ofrece, pero en compañía de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que están pensando justamente en estas mismas cosas, en permanecer en la justicia, en la fe, en el amor y en la paz. Esa paz que solo el Señor da. Debemos huir. Esto también es interesante. Otra reflexión: ¿cómo debemos huir? ¿Huir llenos de pavor? ¿Huir llenos de miedo? No. Donde hay temor, donde hay amor, no hay temor, dice el apóstol Juan en su primera carta. Donde hay temor, donde hay amor, no hay temor. Por lo tanto, debemos huir, no como quien huye despavorido de algún peligro que lo acecha, sino como quien está vigilando el peligro y tomando los resguardos para evitarlo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su consejo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y es importante, aquí corrobora este pensamiento el hecho de que el apóstol ya haya dado el consejo. Vuelvo a repetir, al huir de la corrupción que hay en este mundo, debemos tener un ancla firme y los pies fundamentados en la palabra de Dios, no en lo que a mí se me ocurrió, no en lo que yo leí en este comentario, no, la palabra de Dios es nuestra primera fortaleza, nuestro primer fundamento. Y aquí el apóstol dice: ten cuidado de ti mismo. ¿De qué? De caer en las pasiones juveniles, de ser un mal testimonio para los de Éfeso, donde iba a estar Timoteo. Debía tener cuidado de sí mismo, de su conducta. Debía ser ejemplo en amor, espíritu, fe y pureza. Y de la doctrina, de lo que iba a enseñar. No podía haber nada ajeno a la palabra del Señor. Algo que era muy común en ese tiempo, ya que los judíos iban tras los evangelistas para corromper a aquellos que se habían convertido hace poco y tenían poco conocimiento de la palabra. Debía persistir en ello, en el cuidado de sí mismo y de la doctrina, de ser vigilante, de que no hubiera ningún pensamiento ajeno, para no difundir otro evangelio, no que haya otro, sino que difundir un evangelio corrompido por algún pensamiento propio o ajeno a la palabra de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso? Que se salvaría a sí mismo. ¿De qué? De caer. No de la salvación del alma, si ya era salvo. Pero lo salvaría de caer en pecados, de caer en alguna controversia, de caer en pleitos necios, de palabrería, de cuentos, de viejas, como le dice el apóstol Pablo. Si él estaba fundamentado en la palabra del Señor, no iba a caer en nada de esto, sino que iba a ser salvado de todas estas cosas. Y a los que lo oyen, pues iban a seguir su ejemplo, iban a guardar sus palabras para hacer lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos de la concupiscencia? La palabra del Señor nos dice que hay concupiscencia en el matrimonio, pasiones desordenadas. En 1 Tesalonicenses 4, del 2 al 5, el apóstol reprende algunas costumbres de los creyentes de Tesalónica
que no habían regenerado bien su corazón y tomaban a sus mujeres como los gentiles, en pasiones de concupiscencia que no convienen, pues la compañera que le fue entregada a uno por el Señor debe ser tratada en honor y santidad. Inmoralidad sexual. Tenemos en Romanos 1:24 que Dios ha entregado a aquellos porfiados que siguen porfiando, que no consideran a Dios en sus vidas, sino que se han dedicado a armarse dioses ellos mismos a su altura. Dios los entrega a sus inmundicias, a sus concupiscencias. Y el pecado que se ve reflejado en eso en Romanos es la homosexualidad, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa de su extravío, habiéndolos entregado a Dios ya al pecado, a su propio pecado, a su inmoralidad. Obediencia a la concupiscencia que haya en mí. El consejo a los romanos: que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es importante, no debemos darle pie a la carne para seguir andando en los deseos de la carne. No merece más análisis, ya que es muy claro. Concupiscencia en nuestra vida sin Cristo, lo que éramos, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Eso es lo que Tito, el consejo de Pablo a Tito, que estaba en Creta, donde eran muy, muy, muy malos, una pequeña isla donde eran muy dados a la ociosidad, a la flojera. Y en esa flojera sabemos nosotros que la sociedad es la madre de todos los pecados, de todas las corrupciones del hombre. La mente ociosa da para hacer muchas cosas, despierta la inmundicia del corazón. Y en ese sentido, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Una cosa que nace de la otra. Los deleites diversos nacen de la concupiscencia del corazón. Ahora, en los que están cargados de pecados. Y esta es una situación bastante dolorosa, ya que habla acerca de las mujercillas cargadas de pecados, que son arrastradas fácilmente por los hombres de esta lista de 2 Timoteo 3:6, al hombre de iniquidad, y menciona la lista completa de cuáles son las características de este tipo de hombres que aceptan el tema de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Por ende dan otras opciones y hacen que estas personitas que están cargadas de pecados se vayan tras diversas concupiscencias orquestadas por este mismo tipo de hombres, los hombres de los postreros días. Hay concupiscencia en los que enseñan, hay concupiscencia en los que enseñan. Hay maestros en su propio parecer, en su propia opinión, y de esto debemos huir, porque no obran según la voluntad de Dios, sino según sus propias concupiscencias. Hay otros que son carismáticos, nubes sin agua, dice el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 18. Los carismáticos. Hay varios versículos que vienen hablando, es bueno leerlos dentro del contexto de qué se trata, ya que es muy interesante cómo los trata el apóstol Pedro, nubes sin agua, estériles, que promueven la libertad, pero la libertad de esclavitud en otras concupiscencias. Entonces, no es libertad, sino que salen de una, habiendo sido liberados por el Señor, vuelven a ser atados a las concupiscencias de uno que trata de enseñar o que intenta imponer su deseo como una enseñanza. Estos son los carismáticos que con palabras vanas e infladas
corrompen la mente de aquellos que no han hecho caso del consejo del Señor, que es escudriñar las Escrituras, llenarse de las Escrituras y tener una fe firme y bien fundamentada. Concupiscencia en los burladores. Estos son otro tipo de pseudo hermanos que cuestionan al Señor y su palabra, que cuestionan, por ejemplo, el texto aquí dice que se quejan de los discípulos que vienen enseñando acerca de que el Señor viene y de que el Señor va a cumplir sus promesas, y ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque las cosas siguen igual desde el tiempo de nuestros padres hasta ahora. Y dice el apóstol Pedro que estos ignoran voluntariamente que Dios es el que está orquestando todo, que para Él un día es para nosotros, son para nosotros 1000 años, y 1000 años nuestros son para el Señor un día. No es comparable la dimensión de las cosas, ni mucho menos. Y estos son los burladores. Hay concupiscencia en ellos, ya que se mueven por sus propias concupiscencias para decir o hacer barbaridades conforme a la palabra, cuestionándola. El tiempo de la influencia de la concupiscencia fue en nuestra antigua vida. No puede ser ahora. Y este texto fue bueno resaltarlo, ya que es muy claro, puesto que ha padecido por nosotros en la carne, hablando acerca del Señor, vosotros también armados del mismo ánimo o del mismo pensamiento, pues quien ha padecido de la carne terminó con el pecado. Nuestro Señor terminó con el pecado, pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo debemos vivir nosotros? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no bastan las concupiscencias propias, sino que nos ponemos a imitar concupiscencias ajenas o tendencias del corazón de otras personas. No es lo que debemos hacer, sino que debemos andar conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, y abominables idolatrías. Ya basta el tiempo pasado cuando ya no conocíamos al Señor para hacer esto. El Señor nos ha llamado a algo mejor, a imitarle a Él, que habiendo padecido de la carne, habiendo muerto en la cruz llevando todos nuestros pecados, debemos nosotros también armarnos de este mismo pensamiento, ya que la carne está muerta y el Señor ya terminó con el pecado que había en la carne. Debemos vivir o andar conforme a la voluntad de Dios. En otros versículos, conforme al Espíritu. La corrupción de este mundo, nutrida por los deseos codiciosos de los hombres, ha degenerado este mundo, lo ha hecho quedar reducido a su expresión más baja y cada vez empeora. Lo podemos ver nosotros. El llamado a huir, a apartarse de la corrupción que hay en el mundo, a alejarnos y desechar la concupiscencia de nuestra carne. Eso es lo que debemos hacer. Ya lo ustedes lo han podido ver. Gálatas 5:16. Dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hablando exactamente acerca de lo mismo, de lo que debemos dejar atrás lo que éramos. La carne es nuestra más grande enemigo, o sea, nuestra vieja naturaleza, la carne, es nuestro más grande enemigo.
ya que está dentro de nosotros y lucha constantemente por tener el control. La lucha con ella es constante, eso es algo que no se nos puede olvidar. Y un descuido con ella es fatal. Un descuido con la carne nos va a llevar a pecar. Un descuido con la carne nos va a llevar a andar de nuevo por sus caminos. Debemos hacer caso del consejo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para no ser condenados debemos andar conforme al Espíritu. Es una relación, un contraste bastante obvio y bastante claro como para ignorarlo voluntariamente. Debemos estar atentos. Con esto terminamos esta sección de la concupiscencia. Espero les sea útil. El Señor les bendiga.